El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y se los anunciará a ustedes. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que le vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el mismo Cristo. Y a partir del Espíritu Santo, la verdad es la que rige la comprensión del Evangelio. Y Jesucristo dice que todavía tiene muchas cosas que decirles, pero que todavía no las pueden comprender. En parte porque fueron 3 años de ministerio público de Cristo, poco tiempo. Pero también porque los receptores de la palabra no comprendían. No tenían la capacidad, entendían mal, se equivocaban o de plano no entendían nada, no comprendían, dice el Evangelio. Cuando les dice cuídense de la levadura de los fariseos o cuídense de la levadura, ellos piensan en el pan y Jesucristo está diciendo cuídense de ser hipócritas, de no ser hipócritas. Y eso nos sucede todavía mucho a todos nosotros. En el pasaje de los discípulos de Emaús, Jesucristo va explicándole las Escrituras y cuando parte el pan en la misa que celebra con ellos, lo reconocen y Jesús se desaparece. Y entonces se les abrió el entendimiento, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo se nos ha abierto a nosotros el entendimiento? El día de tu bautismo. Está el rito del éfeta, que bendecimos los oídos y los labios, que a su tiempo escuches la palabra de Dios para proclamarla para gloria de Dios Padre y persignamos los oídos y los labios. Así que ya no hay ningún impedimento para que puedas entender la verdad que es Dios te ama y te va a guiar a la verdad completa. Pero es una verdad que nosotros vivimos en comunidad. Se interpreta el Evangelio de acuerdo al Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay muchos que han recibido el bautismo y están embotados, volvieron a cerrarse para comprender la palabra de Dios. Ejemplos claros. Esa idea, te casas con una persona que te maltrata, que no te da de comer, que es un vicioso, que es un holgazán, y entonces tú decepcionada regresas a tu casa y te dicen, esa es tu cruz. Es una mentira. Y entonces la madre que se supone que te quiere te entrega al verdugo. Pero yo no quiero una hija fracasada. Para ella el fracaso es que se separe, ¿no? Y no que muelan a su hija a golpes, incluso que las maten. ¿Dónde está el espíritu cristiano ahí? ¿Y dónde está el espíritu de Dios ahí? Son costumbres malas de gente sádica. La cruz es la mortificación de aquello que te impide unirte a Dios, dar muerte en ti, todo aquello que tienes que no es Dios. Dios no es celos, entonces dejas de ser celoso. Dios no es vanidoso, dejas de ser vanidoso. Esa es la mortificación, esa es la cruz, dar muerte en ti.
y ya está la ascética. ¿Qué voy a hacer para dejar de mentir o para dejar de celar? Ese es el esfuerzo que hace uno y luego lo corona con la gracia. Pero ¿quién les enseñó que una mujer sometida y maltratada y rebajada y bajada es voluntad de Dios? Y esa gente que condena a sus hijas a esa vejación, pues forman parte del mismo abuso y del mismo maltrato. Lo siento, es tu cruz. Mentirosa. Ahora resulta que esta cruel mamá no le enseña la verdad a su hija. Dios te ama. ¿Y cuál es la justificación? Unos padres viejitos nos decían, es que no queríamos que cundiera el divorcio. Bueno, ¿y ustedes qué? Si ustedes no son Dios. Y entonces por eso sometían a la persona a vivir una vida no digna de una cristiana, y mucho menos de un templo del Espíritu Santo. Y todo eso se hace costumbre y se repite y se repite. No es tu cruz. ¿Tú crees que la cruz la escoges tú? Se casan y hay 3 fines para el matrimonio: el bien de los esposos, la procreación, formar una familia donde se alabe a Dios. Esos son los fines del matrimonio. El bien de los esposos. ¿Cómo puede haber en el engaño bien, en los golpes bien, en los insultos bien, en los celos bien, en el maltrato bien? Y luego, no solamente el daño queda en esa violencia entre los esposos, sino los niños lo ven y van creciendo atormentados por la violencia que ven y crecen con miedo y crecen con una furia que después descargan de muchas maneras, drogándose, emborrachándose, siendo promiscuos o practicando perversiones sexuales. ¿Cuál es la raíz? Una mentira de una persona que no vive su consagración bautismal, que te quiere hablar de Dios sin que ella esté en Dios, porque ya no piensa como lo que la revelación le ha dado como revelación, sino ya son criterios humanos. Y por eso vivimos tanta violencia, por esos hijos que maltrataron y crecieron en el desamor. Y entonces el Espíritu Santo te asiste si tú quieres. Si no quieres, pues van a permanecer tus criterios sobre la revelación cristiana. Les estoy dando el fundamento de los fines del matrimonio, donde dice la Iglesia, la Sagrada Escritura, el derecho canónico, que un abusador es tu cruz. Y entonces esa madre se convierte en una persona mentirosa, que se acarrea el odio de quien debió de proteger, cuidar, defender y no entregar a un verdugo. Y luego, ¿cómo crecen esos niños? ¿Cómo los vas a sacar del desamor en el que crecieron? Me siento solo, nadie me comprende, siento que no encajo en ningún lado. Pues sí, si ven violencia en su casa, insultos en su casa, falta de respeto, engaños, traiciones, ¿qué van a aprender? Si precisamente formar una familia donde se alabe a Dios requiere que estés en Dios, que permanezcas en Dios, que cumpla la voluntad de Dios, no de los humanos. Es que es mi madre, tu madre no es Dios. Es que dice que es mi cruz, es que así la trataron ella, pues por tonta. Porque si tú crees que naciste para hacer un tapete, te hubieran hecho tapete, no te hubieran hecho una persona con la misma dignidad que tiene un hombre. Pero así son los abajados, los apocados, los cobardes. No solamente echan a perder su vida, sino echan a perder la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, porque se consideran poca cosa. No vas a hacer nada sin mí. Eres una tonta, no sirves para nada.
sin mí no eres nadie. Y se la van creyendo. ¿Y a dónde corren? Si de la casa la corren la familiar y con el maltratador tienen que aguantarse y no saben todo el daño que hacen. Hace años en Ciudad Juárez, en las fosas comunes, sacaron miles de cuerpos. Pues reclamaron nada más el 2% de los cadáveres porque los demás a la fosa común como desconocidos. ¿Dónde estaban sus padres? Entonces tú les enseñas a violentar, son violentos y su camino es la violencia. Y luego nos extrañamos de que agarren una pistola en un microbús y te la pongan en la cabeza. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Pues ahí generó todo el corazón de ira, lleno de ira y de furia. Entonces el problema está en que no vivimos nuestra consagración bautismal y hablamos como si supiéramos. Por eso dice Jesús, hay cosas que no pueden entender. Pero ya te dio el Espíritu Santo para que entiendas, porque el Espíritu Santo es tu maestro. Y luego la muchacha elige mal porque generalmente se salen de su casa porque no soportan el infierno donde viven y el primero con el que se topan se van con él pensando que van a huir de ese infierno. Resulta peor. ¿Y qué pasa? Pues un desorden. Y una muchacha una vez que estaba confesando me estaba diciendo, ¿por qué son malos en la iglesia? Yo encontré el amor de mi vida y me niegan la comunión. Tú ya te casaste por la iglesia. ¿Cómo dices que el amor de tu vida es el amante? La iglesia no te obligó a que te casaras con esa persona. Tú fuiste libremente y tú dijiste, yo te acepto. Entonces, ¿eres o no eres fiel a lo que dices? La iglesia no te prohíbe nada, la iglesia simplemente cuida las perlas que son los sacramentos. ¿No dice Jesús no le den las perlas a los puercos? Porque las pisotean y después van a destruirte. Es nuestra obligación cuidar lo sagrado, porque lo sagrado ya desapareció de la mentalidad humana. Todo es natural, todo es material. Y la vida espiritual ya se les borró del horizonte. Por eso vivimos así, con tanto engaño, mentiras, celos, envidias, porque vivimos como animales. Porque no hay gracia, porque no queremos la gracia, porque queremos permanecer así. Yo con mis uñas me rasco. Como un señor que sacó su cartera, mi Dios es esto. Así son. Y luego, pues yo le dije, tú tuviste la responsabilidad, ¿no? Pero él le echa la culpa a la iglesia. El amor de tu vida va a ser un amante. Si tú eres una aventura, está contigo porque no tiene compromisos contigo. Se ven y se van cada quien a su casa y eso es lo que buscan, el placer, porque es tanto el dolor que por lo menos un momento de placer lo sienten como un alivio, ¿no? Pero hace más hondo el vacío y el sinsentido de la vida. Luego acaban matándose, suicidándose. Porque no aprendieron a amar, porque no se dejaron amar, porque no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Deberíamos los consagrados venir a misa todos los domingos y todas las veces que pudiésemos para comprender lo que significa el amor, las implicaciones del amor y dejar esta sociedad cruel que solamente crea monstruos morales y volver a Dios, escuchar a Dios, dejar de confiar en nosotros que no somos nada y no somos nadie, te vas a morir, no te vas a llevar nada. Y entonces, con miras a esta gente que se siente fuera de la iglesia porque están en adulterio, exigen que se les dé la comunión sacramental, ¿no? Es que eso no es caridad, que no comulguemos. Pues si comulgas es sacrilegio, porque estás cometiendo adulterio. Y entonces algunos dicen, es que hay que ver el caso. ¿Cuál caso? Tú fuiste, dije, yo te acepto a ti como mi esposo, yo te acepto a ti como mi esposa. ¿Cuál caso? El matrimonio es indisoluble.
¿Cuál caso? Y luego, ¿qué dice? Debemos de comulgar también los que vivimos en adulterio. Hasta ese grado llega la ignorancia y la afrenta a Dios nuestro Señor. ¿Te quieres hacer igual al que es fiel? ¿Al que cumple con sus obligaciones y tú eres un desleal? Pero ellos creen que comulgando van a ser mejores personas si ya están en pecado mortal. Y entonces existe este movimiento que se llama ética de la situación, que es una herejía, que dicen que el pecado depende de su gravedad, de las circunstancias. Es un absurdo. Si allá afuera te agarra uno con una pistola y te roba, es para llevarle medicina a su mamá. Entonces es un acto bueno, la circunstancia es para un bien, entonces no hay pecado. Eso es lo que dicen. Pues no tienes lo que necesitas en tu casa con tu marido, sal a buscarlo. La carne es débil, ya sabe, pues sí, pero el espíritu es fuerte y te fortalece, ¿no? Y la carne tiene apetencias contrarias a las del espíritu. Entonces, ser compasivo y misericordioso no quiere decir que seamos pecadores, contumaces y que permanezcamos en el pecado, si eso es lo que te separa de Dios. Hay que convertirse a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Ya te diste tú. Y ya te diste cuenta que te equivocaste, que hiciste mucho daño. Pero hay que ser humildes para reconocer que nos equivocamos. Entonces imagínense ese despropósito de que quieren comulgar los que están en adulterio. También dirían los asesinos seriales, pues también yo quiero comulgar, si mi pecado es matar. Y el que roba también diría, pues mi pecado es robar, yo también quiero comulgar. Pues si precisamente la entrega de nuestro Señor Jesucristo es para quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que te lo solape, que te lo eternice, que te lo naturalice, te lo normalice. Eso es una equivocación. Pero gracias a Dios tenemos a un gigante, a Juan Pablo II, magno, que el Espíritu Santo hizo que hiciera el catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho de Canónico, el ritual de exorcismos reformado y la carta encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad acerca de la moral cristiana. ¿Y qué dice? Que hay actos intrínsecamente malos, que no tiene, que ni las circunstancias ni los medios los convierten en buenos. Matar es matar, robar es robar, ese acto en sí mismo es malo y por eso es un pecado mortal. No robarás, no cometerás adulterio. De tal manera que ahí su santidad brilla en este momento porque puso en claro la doctrina moral cristiana. ¿Quieres comulgar? Conviértate. Déjate a tu amante, vive en castidad. Y si hay posibilidades porque tú crees que el matrimonio que celebraste es nulo, pues acude a las instancias que la iglesia ha dispuesto para que se investigue si hay o no hay. Pero la gente que quiere vivir en pecado, queridos hermanos, no le interesa la vida de Dios. Les interesa aparecer como gente buena, cuando no son buenas, cuando son malas. Lo dice Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, no seas hipócrita. Si vienes aquí y comulgas, pórtate como un hijo de Dios, respeta a tus hijos, respeta a tu familia, respeta a tu esposo, respeta a tu esposa. Y si estás en dificultades, pues aguanta, soporta. Por eso Dios te da la gracia para fortalecerte en esas pruebas. Pero para eso hay que tener humildad. Les he puesto entonces dos cosas que hoy muchos católicos no comprenden o interpretan mal. ¿Cómo la misericordia va a hacer consentir el mal?
Sí, mi amada, me engañas, sígueme engañando, me haces mucho bien que seas una desleal, un infiel. ¿Dónde está el bien en eso? Y luego, queridos hermanos, en esa mentalidad mediocre, rastrera, hay que ser compasivos. Oye, pues si el que fue a aventarse ahí a las espinas y a los abrojos y en los hormigueros es él. El que quiere sufrir es él, el que quiere ser desleal es él. ¿Cómo voy a padecer yo lo que él quiere? Si él no quiere salirse de ese hoyo en el que se metió. Y entonces hay muchas cosas que nosotros damos por hecha y que malinterpretamos. Eso de que es tu cruz es una mentira y se lo recalco. Tú debes de defender a quien dices querer. Y tienes que ir por él o por ella y no dejarlo en los brazos de un acosador, de un abusador, de una persona que no establece una relación de amor sino de poder. Yo puedo más y te pega porque planchaste mal la rayita, o porque le diste fría o tibia o caliente la comida. Nada, busca el pretexto para golpearte. Porque así se siente hombre, pisoteándote. Pero es un poco hombre porque no reconoce que es malo y que hace el mal. Y cree que eso es estar bien. No, eso no es estar bien. Si Dios es amor, si Dios es ternura, si Dios es consuelo, si Dios nos escucha, si Dios nos da lo que le pedimos, pues nosotros, por la gracia de Dios, imitamos lo que Dios hace porque lo amamos. Y si lo amamos, entonces nos da la gracia de movernos a la conversión y dejar esta vida que solamente va dejando rastrojos. A las personas las hacen inútiles, cobardes, acomplejados, traumados, viciosos. Y luego van, ayúdenme con mi hijo que no puedo con él. Pídele perdón. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón? Por el mal que le hiciste. ¿Cuál mal le hice? Te pegaba a tu marido enfrente de él, sí. Te regañaba, te insultaba, sí. Y todavía me preguntas, ¿qué mal? Entonces, todo eso que vivimos de manera doméstica y que se ha naturalizado ya pasó a las calles, a la sociedad. Y el remedio es volver a Jesús, el remedio es volvernos a amar, el remedio es volvernos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Ese es el remedio. Por eso Jesús decía, hay cosas que no comprenden y aún todavía no comprenden muchos porque no practican su fe, porque ven la Eucaristía como una cosita de viejitas o de gente que no tiene nada que hacer. Pero si aquí te estás jugando tu eternidad, el infierno o el cielo, aquí es lo importante, aquí se decide tu destino eterno, aquí tú lo decides, aquí tú lo escoges. ¿Cómo va a ser lo más irrelevante de tu vida y de tu existencia? Si el día que te mueras vas a estar frente a Jesús, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus nietos? Y entonces hay que pensar que estamos para trascender. Por eso el Espíritu Santo nos llevará a la verdad plena. Así es que, queridos hermanos, no hay que andarnos por las ramas. Hay que ser dóciles al Espíritu Santo si queremos vivir bien y en la verdad. Si queremos engañar y seguir en las mismas, solamente estás caminando hacia el infierno. Tú lo escoges. Dios no nos va a obligar a elegirlo a Él, pero Dios ya se derramó en tu corazón, Dios ya habita en ti como en un templo. Aunque estés en pecado mortal, ahí está Dios, esperando para que tú vuelvas a tener esta gracia de la conversión y regreses a Él y dejes tu furia bajo el remedio de la comunión, porque apaga todo el fuego. El remedio a la furia interna del desamor es el perdón, y el perdón solamente lo podemos experimentar cuando nos sabemos perdonados y amados, dejarnos amar por Dios, y eso nos mueve a perdonar a todos los que nos han engañado, nos han traicionado, nos han hecho crecer en el olvido, en el abandono, los que nos han despreciado, los que nos han rechazado. Dios no, Dios te ama.
y por eso está aquí contigo para asistirte. ¿Cuál es tu circunstancia actual de vida? Dios tiene el remedio. Y ya deje de creerle a las señoras que sufrieron la violencia doméstica y que creen que así debe de vivir una persona. Ni siquiera van a misa, no estudiaron teología, no estudiaron los documentos que les ha dicho. ¿De dónde les viene la sabiduría para decir, es tu cruz, lárgate? Yo no quiero a hijas fracasadas. Qué poca consideración de su compromiso bautismal y qué cobardía para no rescatar a lo que se dice que se ama. El que ama hace el bien. Y así ha tenido mucha gente que llega con los ojos morados y todo eso, llorando porque quiere huir de ese infierno, y su madre le dice, esa es tu cruz, mijita. Pues qué mentirosa es tu mamá. Tráemela para que me lo diga a mí. Claro, se enojan, hacen su berrinche. Bueno, entonces vive como tú quieras, pero lo que tú vivas no quieras ponerlo como norma de conducta para todos, ¿no? Eso es un absurdo.